Historia como no te la contaron presenta Guerra del Pacífico, la campaña de Lima, segunda parte. El asalto sobre la capital del Perú está resuelto, pero el camino a Lima supone para Chile el obstáculo más grande y difícil de sortear en lo que va de la guerra. Por ello, para la campaña que se encontraba próxima a iniciar, el gobierno chileno determinó que no bastaría con llenar las bajas sufridas por el ejército. Era necesario conformar nuevos cuerpos para fortalecer tanto al ejército expedicionario como a las fuerzas de reserva y ocupación que quedarían a cargo de la protección de las fronteras. Sin embargo, gracias a las victorias alcanzadas por sus fuerzas armadas en tierra y mar, el gobierno chileno ha logrado asegurar los recursos económicos necesarios para financiar la expedición capital del Perú, tras que la impresionante respuesta del pueblo chileno al llamado de las armas permitió que cada ciudad o región de Chile lograra organizar su propio batallón cívico movilizado, algunos de los cuales pasaron incluso a conformar regimientos equiparables en tamaño y organización a los cuerpos de línea. Fue así como, en espacio de pocos meses desde el término de la campaña de Tacna y Arica, Chile lograría duplicar el tamaño de su ejército, con el cual el Ministerio de Guerra y Marina pudo atender las crecientes demandas que imponía la protección de los territorios ocupados, el resguardo del orden interno y la custodia de las fronteras. Retaguardia asegurada, el ministro Vergara centraría su atención en la reorganización del ejército expedicionario del general Baquedano, el cual desde inicios de 1880 constaba ya de divisiones conformadas por elementos de las tres armas. Sin embargo, en la concepción del ministerio, era necesario dotar a estos cuerpos de mayor autonomía y tamaño, así como de jefes que contaran con la plena confianza del gobierno, por lo que el ejército de operaciones pasaría a ser reorganizado, creándose tres divisiones, al mando de los comandantes Villagrán, Sotomayor y Lagos, cada una de las cuales estaba conformada a su vez de 2 brigadas de infantería, contando además con sus respectivos regimientos completos de caballería y artillería. Esta reorganización iría acompañada a su vez de diferentes esfuerzos destinados a la estandarización del equipamiento de la tropa, reflejado quizá de manera más visible en la distribución de un nuevo uniforme de campaña, que reemplazaría a los modelos anteriores ya deteriorados por las campañas pasadas. En el plano armamentístico, las fuerzas chilenas mantendrían el equipo estándar que tan buenos resultados les había cosechado en campaña. Así, las tropas de infantería continuarían empleando los excelentes fusibles Comblain belgas y Gras franceses, a los que se les podía calar una bayoneta para el combate cuerpo a cuerpo, mientras que los jinetes chilenos estaban dotados de carabinas Winchester y de sables curvos, arma extremadamente letal durante las cargas de caballería. La artillería completaba las armas del ejército expedicionario, robustecida recientemente gracias a la compra en el exterior de un gran número de los modernos cañones alemanes Krupp, así como de las novísimas ametralladoras Gatling. Sin embargo, la ejecución de una campaña tan ambiciosa implicaba también introducir cambios estructurales significativos en la administración del ejército, por lo que el ministerio dispondría la reorganización de los servicios de parque general y bagajes, creando cuerpos divisionarios y de reserva, gracias a los cuales se pudo asegurar que cada soldado marchara al Perú contando con una provisión de 300 tiros, y cada cañón con 100 granadas, mientras que para el acarreo de las municiones, víveres, agua y forraje, los cuerpos de intendencia emplearían más de 1.200 mulas, cuyo cuidado recaería en buena medida en los auxiliares chinos liberados durante las incursiones hechas en las haciendas peruanas. Cabe mencionar que la gran mayoría de los cambios introducidos por el ministro Vergara en la organización del ejército, aunque acertados, serían efectuados sin que muchas veces obrara comunicación o consentimiento previo del general Baquedano, quien sin embargo decidiría anteponer el objetivo de la campaña antes que la antipatía personal que sentía por el ministro, por lo que no dudaría en acatar las disposiciones del gobierno, aunque muchas veces considerara que la actuación del ministerio tomara atribuciones ajenas a su cargo. Con los preparativos del ejército en marcha, el 6 de noviembre se llevaría a cabo en Tacna un consejo de guerra para definir el plan de operaciones. A la reunión asistirían tanto representantes del Ministerio de Guerra y Marina como el general en jefe del ejército junto a su estado mayor y los jefes divisionales. Luego de una larga deliberación, el comando chileno sopesó el tremendo esfuerzo que implicaría la movilización conjunta de todo el ejército expedicionario,
por lo que se juzgó conveniente que el envío de las tropas para el inicio de la campaña se realizara en dos secciones. Así, el plan trazado para el ataque sobre Lima dictaba que un grupo de vanguardia del ejército se trasladara primero a Pisco, pequeño poblado ubicado en el vecino departamento de Ica y a 220 kilómetros de la capital del Perú. Aquí debía tocar tierra la primera división del general José Antonio Villagrán, debiendo seguirla lo más pronto posible los hombres de la primera brigada de la segunda división. Estas fuerzas quedarían a cargo de asegurar los poblados aledaños antes de pasar a adoptar posiciones defensivas. En tanto, el resto del ejército debía terminar el alistamiento en Arica y esperar el regreso de los transportes, para inmediatamente zarpar también con dirección al norte, procediendo a realizar un reconocimiento sobre el litoral peruano hasta desembarcar en alguna de las caletas del sur de Lima. Con el grueso del ejército en tierra, las tropas chilenas pasarían a ocupar el Valle del Urín, definido como el punto de concentración del ejército expedicionario, donde acamparían por algún tiempo en espera del arribo de la vanguardia. Una vez reunido todo el ejército de operaciones, se realizaría el asalto sobre Lima, librándose aquí la batalla final de la guerra contra las fuerzas peruanas, cuya destrucción abriría las puertas a la capital del Perú y alzaría a Chile como vencedor indiscutido de la guerra. Aprobado el plan de operaciones, se volcarían todos los esfuerzos al embarque de las tropas y de los diferentes elementos y animales requeridos para la campaña, debiendo el gobierno recurrir a la compra, arriendo o fletamiento de varios transportes a vapor y vela para cubrir la movilización de la primera división, quedando la vanguardia estratégica embarcada y lista para iniciar operaciones hacia mediados de noviembre. Y el 15 de noviembre de 1880 zarparía de Arica un gran convoy compuesto de 8 vapores remolcando 7 transportes a vela y protegido por corbetas de escolta, iniciando una lenta navegación hacia las costas del departamento de Ica, la cual se efectuaría sin novedades gracias al completo control naval que ejercía Chile para este momento. El 19 de noviembre, las naves chilenas arribarían a su destino, pero al advertir unidades enemigas apostadas en la costa, las tropas de la primera división recibirían la orden de tocar tierra en la bahía de Paracas. Enseguida, el general Villagrán despacharía a un parlamentario a Pisco para exigir la rendición incondicional de la plaza al coronel Manuel Zamudio, quien se encontraba a la cabeza de una fuerza aproximada de 300 soldados y de un número considerable pero no determinado de guardias nacionales. El jefe peruano, ya advertido del desembarco enemigo, contestaría la intimación chilena con una enérgica negativa, aunque la posterior aproximación de partidas de caballería chilena, soportadas por los fuegos de la Chacabuco y la Pilcomayo, bastarían para que el coronel Zamudio desistiera de su resolución original y retrocediera junto con parte de sus fuerzas con dirección al poblado de Humay, perdiendo desde aquel momento todo contacto con la capital. Al día siguiente, el general Villagrán haría su entrada a Pisco, estableciendo allí su base de operaciones, desde donde serían lanzadas partidas de exploración y merodeo en todas direcciones, asegurando los poblados y haciendas aledaños. Ya para el 23 de noviembre, la brigada del coronel Amunátegui ocuparía sin resistencia la ciudad de Ica, capital del departamento, procediendo a restituir inmediatamente los servicios de telégrafo y ferrocarril en Tacna. 3 días después, serían ocupados los poblados de Chincha Alta, Chincha Baja y Tambo de Mora. Convencido el ministro de Guerra de la ventajosa posición obtenida por la primera división, Vergara regresaría a Pisco y se embarcaría con rumbo a Arica, topándose en su camino con el convoy que transportaba a la brigada del coronel Gana, con lo cual la vanguardia chilena completaría la ocupación de esta rica y fértil región agrícola, que garantizaba el sostenimiento de la tropa en tanto se esperaba el embarque del resto del ejército expedicionario. Mientras tanto, en Lima, las primeras noticias del desembarco chileno hacían comprender finalmente a Nicolás de Piérola del error en que estuvo al suponer que el ataque vendría por el norte, dando rápidas y urgentes medidas para reorganizar sus fuerzas disponibles y reorientar hacia el sur los dispositivos defensivos de la capital. Conocido ahora el derrotero del ejército chileno en su intención de asaltar Lima, ahora expediría un decreto mediante el cual se refundían los ejércitos del norte y del centro en uno solo, llamado Ejército de Línea, conformado de 4 cuerpos, cuyas comandancias quedaron a cargo de los coroneles Miguel Iglesias, Belisario Suárez, Justo Pastor Dávila y Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, haciendo nueva muestra de su limitado conocimiento militar,
Pierola decidiría que estos jefes se pusieran a sus órdenes y a las del general Pedro Silva, sin dejar por eso de estar bajo el mando de los comandantes de los ejércitos del norte y del centro, cuyos cargos se conservaron y pasaron a ser honorarios. Como es fácil de suponer, esta original organización daría lugar a numerosas complicaciones de comando. En paralelo, el dictador dispondría el acuartelamiento de la reserva desde el 6 de diciembre, quedando desde aquel momento bajo el mando directo del coronel Juan Martín Echenique, mientras que, en el Callao, el capitán Luis Germán Astete continuaba cumpliendo el cargo de prefecto y comandante general de las baterías, estando a cargo de rechazar cualquier ataque o bombardeo de la escuadra chilena, así como de resguardar los buques remanentes de la escuadra peruana. Sin embargo, el que quizás suponía el mayor problema para el dictador sería el trazado contra el reloj de las nuevas líneas defensivas. Con el ejército chileno avanzando con paso firme, quedó claro el grave error incurrido al erigir fortificaciones tan inmediatas a la ciudad, cuyos trabajos habían sido detenidos cuando dejó de temerse la llegada del enemigo. Entonces, en el desconcierto que imperaba en el Comando Supremo, Pierola decidiría retomar los trabajos de defensa, ordenando la construcción a último minuto de nuevas zanjas en trincheras que permitieran resguardar los diferentes caminos que conectaban el Valle del Urín con la ciudad de Lima. Así, el nuevo plan de defensa de la capital peruana consideró la construcción de dos líneas defensivas principales. Para el caso de la primera línea defensiva, el dictador dispuso la ocupación de una línea quebrada del terreno que se extendía por 14 kilómetros sobre las alturas que iban entre las haciendas de Villa y Monterrico, de la dirección por donde se juzgó que se presentaría el enemigo. Asimismo, como medio de precaución para contrarrestar posibles rupturas en el dispositivo defensivo, se organizó en la retaguardia una segunda línea ubicada delante del pueblo de Miraflores, donde se esperaba que llegara, en el peor de los casos, solo la mitad de las fuerzas adversarias. La defensa de esta posición, cuya principal cubría una distancia algo superior a los 6 kilómetros, quedaría encomendada al ejército de reserva. Si bien el trazado de ambas posiciones defensivas aprovechaba adecuadamente las características del terreno y cubrían de manera suficiente las vías de aproximación hacia la capital, tenían las grandes desventajas de ser poco profundas y contar con una excesiva extensión, condiciones que ocasionaban la dilución de los efectivos destinados a la defensa, hacían poco sólidas en todos sus puntos. Además, a pesar de ser líneas paralelas trazadas para brindarse apoyo la una a la otra, los 10 kilómetros que las separaban impedían a las fuerzas en retaguardia brindar un apoyo efectivo y oportuno al ejército de línea. Pese a ello, las defensas de la capital proyectadas por Pierola sorprenderían a algunos comandantes extranjeros presentes en Lima, así como dejarían satisfechos a varios jefes del ejército peruano veteranos de las guerras de independencia, quienes aprobarían el plan para la defensa de la ciudad, por lo que los preparativos continuarían a toda marcha en preparación para la inminente llegada del ejército chileno. Mientras tanto, el ministro Vergara arribaba a Arica, creyendo encontrar completamente listas las fuerzas que debían embarcarse al norte. Grande sería su sorpresa y enojo al enterarse de los retrasos sufridos a causa de no haberse calculado oportunamente todos los elementos que necesitaba la expedición. Esta situación causaría un nuevo episodio de desavenencias entre el ministro y el general en jefe, a quien Vergara culpaba directamente del retraso que estaba generando preocupación en el gobierno, confiado en que el ejército no carecía ya de ningún elemento para su embarque. Sin embargo, gracias a la oportuna intervención de Eulogio Altamirano y Eusebio Lillo, se lograría poner paños fríos a la tensa situación, logrando que el ministro Vergara retire su nota contra Baquedano, mientras que la rápida intervención del gobierno hizo posible contar con todos los elementos y animales faltantes hacia la primera semana de diciembre. En tales condiciones, el 7 de diciembre se celebraría un nuevo Consejo de Guerra en Arica, en el cual el general Baquedano expondría su plan de operaciones. Con la vanguardia estratégica ocupando ya el departamento de Ica y a distancia suficiente de Lima como para disuadir a las tropas de Pierola de tentar una marcha por el desierto, es momento de que el grueso del ejército se embarque con rumbo a Chilca, punto elegido para la reunión del ejército. En paralelo, la primera división marcharía por tierra al norte, debiendo ambas secciones coincidir en Chilca el 22 de diciembre, de manera que el desembarco de las tropas se realizara en forma segura. Finalmente, con el ejército reunido, la brigada Gana sería reembarcada en Pisco para dar alcance a las fuerzas que asaltarían la capital del Perú.
Expuesto el plan de operaciones, el Consejo de Guerra aprobaría la propuesta de Baquedano, con el único voto en contra del ministro Vergara. Consideraba que la marcha de Villagrán por tierra significaba renunciar a toda posibilidad de ejecutar el ataque de Lima por el norte, en caso de que el ejército peruano pasara al Valle del Lurín para defender la capital desde dicha posición. Sin embargo, la concepción de Baquedano se impondría por amplia mayoría, procediéndose a despachar comunicaciones a Pisco para informar al general Villagrán de las nuevas órdenes encomendadas a su unidad.